Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 28 de octubre. Para este día, la lección se titula Despojar o aniquilar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede, por este nuevo día que nos permite vivir. Gracias, Dios eterno, porque a través de su palabra nos guía para que hagamos su voluntad. Gracias, porque hasta aquí sus bendiciones, su protección ha estado con nosotros. Perdónenos, Señor, porque hay momentos que apartamos la vista y pecamos. Perdónenos, pero no quite de nosotros su Santo Espíritu. Que Él siga redarguyéndonos, instruyéndonos, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tenernos tan cerca de usted. Todo lo agradecemos sin merecer nada, en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. Despojar o aniquilar. Son dos palabras distintas. El despojar es nada más quitar algo. Y aniquilar, eso es destruir. ¿Cuál era el anhelo de Dios con todos los habitantes de la región de Canaán? Los cuales menciona al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Qué quería Dios al principio? Quería despojarlos, quería quitarlos, quería quitarles algo que no era de ellos. Dios le dio esa tierra a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Recuerden que él venía de Ur de los caldeos. Luego salió de allí con su padre y con el sobrino, y se quedaron un tiempo en Harán. Estando en Harán, fue que Dios le dice: deja todo esto y ve a la tierra que yo te diré. Ahí fue donde ellos llegaron, a las tierras de Canaán. Desde ese entonces, toda esa zona le pertenecía a Abraham
podríamos decir, es el que tenía las escrituras, es el que tenía la posesión de toda esa región. Porque le dijo Dios a él, ¿de dónde a dónde sería su propiedad? Le dijo desde el Éufrates, que era la parte norte, hasta la parte sur del río y la frontera con el mar Mediterráneo, y también allá, después del río Jordán y del mar Salado y del lago de Genesaret, donde estuvieron 2 tribus y media. Toda esa era la región que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Ahora los descendientes de Abraham ya eran muchos, que ya no se podían contar. Dios le dijo, haré de ti una nación tan grande que no se podrá contar. Y así fue. Pero en su desobediencia, los hijos de Abraham fueron desobedientes y Dios les dio lecciones para que se volvieran de su mal camino. Lo llevaron los asirios, lo llevaron los babilonios, estuvieron de esclavos en Egipto. Así es de que vemos cómo Dios ha llevado a este pueblo de dura cerviz. Ha tenido paciencia, porque el anhelo de Dios era y es que su pueblo refleje el carácter de su Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. Y se manifestaba todo eso. Y quería Dios que todo eso de Él se manifestara a las naciones vecinas para que le conociesen y lo aceptasen. Muchos le llegaron a conocer, le aceptaron, pero después de ellos, los descendientes siguieron en una vida de idolatría. Tenemos ejemplos. Nabucodonosor era un idólatra, pero los hijos de Dios, en este caso Daniel y sus 3 amigos, fueron los instrumentos que Dios envió para enseñarle a este monarca quién es el Rey de Reyes. Y él lo aceptó. Pero sus descendientes siguieron en la idolatría. Así pasó con este pueblo, o estos pueblos que habitaban Canaán.
Porque cuando llegó Abraham, él era la luz. Era el medio que Dios utilizó para llevar luz a toda esa región. Pero no quisieron. Prácticamente todas esas naciones que estaban allí vivían en un territorio prestado que le pertenecía a Abraham. Dios se lo dio a él. Así es de que ahora que su pueblo llega, que ha salido de Egipto, Dios lo que quiere es despojarlos, decirles: salgan de aquí, porque este territorio no es de ustedes, es de los hijos de Abraham. Ellos son los que tienen las escrituras de esta región. Así es de que muévanse, busquen otro lugar. ¿Qué hicieron entonces todos esos pueblos? Se unieron como ejército para ir en contra de los dueños, en contra de Israel. Pero ¿quién estaba delante de ellos, del pueblo de Israel? ¿Quién peleaba las batallas? Su Dios. Y los venció. Ya no fueron despojados, sino que fueron aniquilados por la terquedad, porque habían puesto su corazón en las cosas materiales y no escucharon la voz de que salieran. Eso es, a grandes rasgos, lo que ocurrió allí, lo que conocemos como el Medio Oriente, Canaán. Nos dice Éxodo, Éxodo 22, 23, 38. Éxodo 23, 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa que eche de tu presencia al heveo, al cananeo, al eteo. No los expulsaré de la presencia en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Si leemos aquí que dice: no los expulsaré de tu presencia. Al principio lo que Dios quería nada más era eso: despojarlos, expulsarlos. ¿Por qué? Porque habían ya colmado, llenado con tanta idolatría, con tantas cosas que practicaban demoníacas. Ya no podía haber tiempo para ellos, para que quedaran en esa tierra. Los quiso expulsar, pero ellos decidieron quedarse y rebelarse y pelear. ¿Y quién puede pelear con Dios? Nadie. Por eso
es que tuvieron que ser destruidos. También nos dice en el libro de Éxodo 33:2: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Echaré. Todavía aquí no está diciendo que va a destruirlos. El propósito de Dios es echarlos de esa zona. Tal vez estando en otra región se arrepienten y le aceptan. Luego, en el 34:11 dice: guarda lo que te mando hoy. Escucha, pon atención. Guarda lo que te mando hoy. Yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Vuelve a repetir que guarda lo que te mandó hoy. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le había dicho Dios? Cuando entres a la tierra, no hagas como lo que hacen los que son echados de delante de ti. Ellos adoran ídolos, ellos se prostituyen, ellos hacen altares en los lugares altos. No hagas igual a ellos porque te va a pasar igual. Se lo estuvo diciendo el Señor. Luego dice en el libro de Números 33:52: echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país. ¿A cuántos dice? A todos los habitantes del país. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. ¿Qué clase de gente era la que habitaba allí? Gente sin Dios, gente idólatra. No puede decirse que no hubo quien les hablara, porque sí hubieron, pero no prestaron atención y vivieron alimentando el yo. También miramos allí en Éxodo 34:11: también enviará Jehová tu Dios avispas contra ellos hasta que perezcan los que quedan y los que se hayan escondido de tu presencia. Ya aquí cambia. Ya no habla solamente de despojar, sino que habla de destruir. Porque no escucharon de que se fueran, se aferraron, se quedaron, ahora iban a ser destruidos. Luego dice: derribaréis sus altares. Números 33:52. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No debía quedar nada de lo que ellos practicaban. ¿Por qué? Porque la idolatría es tan fuerte, el pecado es tan fuerte. Nosotros los seres humanos, si no estamos aferrados de Cristo, somos presa del enemigo. Luego dice Deuteronomio 7:20: Deuteronomio 7:5: pero así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis
sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Había que destruir todo. Luego nos dice en el 9:3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. No digas en tu corazón, como fuego consumidor, ¿quién los destruirá y humillará en tu presencia? Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Qué es lo que el Señor quería con toda esa gente? No quería destruirlos. Quería nada más que se movieran de esa zona que tenía dueño. ¿Podían volver? Sí. Pero no con sus doctrinas, con sus ídolos, sino que podían volver si creían, si aceptaban al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Ejemplo vemos. Jericó. Dios dijo que la iba a destruir con todo lo que había allí. Pero hubo una que reconoció su pecado. Ella era una idólatra. Ella practicaba prostitución. Pero cuando aceptó al Dios de los hebreos, su vida fue transformada. Y ella fue la única que se salvó con los que estaban dentro de su casa. De allí nadie quedó. Así de que vemos que nos enseña eso a nosotros hoy. Jericó es lo que el mundo ofrece. Si nosotros nos aferramos a las cosas del mundo, viene la destrucción. Pero si nos aferramos al Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, la cosa es diferente. Somos aceptados como parte del pueblo que hereda la Canaán. Para nosotros, la Canaán celestial. Así es de que veamos qué nos dice ahora la lección. El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Quitarles lo que ellos habían utilizado que no era de ellos. Así es de que ese era el propósito de Dios, que fueran desposeídos y no aniquilados. Pero como sigue diciendo, los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en la batalla de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Eso era lo que al principio Dios quería. Los términos, sigue diciendo los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción
y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refieren sobre todo a objetos inanimados como artículos de culto paganos y utensilios. Eso es lo que el pueblo realizaría: destrucción de cosas inanimadas, altares, ídolos, imágenes. Eso es la parte que haría el pueblo de Israel. La guerra santa, sigue ahí diciendo, estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corrupta de Canaán. ¿Qué es lo que practicaban toda esa región? Idolatría, hechicería, brujería, consultaban a los muertos y tantas cosas. O sea, toda esa región estaba regida por el enemigo de las almas. Así es de que sigue diciendo, para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron la manera individual, la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse emigrando, o sea, yéndose a otro lugar. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas. Continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Esa fue la única que fue destruida. La que endureció su corazón. Ejemplo vemos en el faraón. Dice que el faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. ¿Quién es Jehová? No le conozco, para que le obedezca. ¿Quién es? Endureció su corazón contra Dios. ¿Quién le hacía el llamado? El Espíritu Santo. ¿Contra quién pecó? ¿Contra quién blasfemó? Contra el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Sí, Faraón, cuando llega Moisés de parte de Dios llevando el mensaje, deja ir a mi pueblo. Si Faraón hubiese obedecido, no hubiese sido destruido él y todo su ejército, pero tuvo que pasar las 10 plagas hasta que hubo dolor en cada casa egipcia por la muerte de los primogénitos, por el endurecimiento del corazón del faraón en este caso. Así nosotros, los seres humanos, hoy podemos caer en el endurecimiento de nuestra mente al rebelarnos contra Dios, a los llamados que el Espíritu Santo nos hace. Pensemos, detengámonos, examinémonos. ¿Qué cosas
amo tanto de aquí, de este mundo, que lo antepongo a Dios y por eso no me entrego. Por eso estoy como estoy. Así es de que sigue más diciendo aquí la lección. Sin embargo, dice, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? ¿Por qué? Porque ya vimos que ellos eran unos idólatras, adoradores del demonio, y Dios quería santificar a su pueblo y todo lo que tuviesen. Tenía que despojar, sacar, pero no quisieron salir. Dios tuvo que utilizar otra fuerza. Así es de que ahora todo ello nos muestra a nosotros, todo esto que está escrito son mensajes para nosotros los que vivimos en este tiempo del fin. Dios nos dice que saquemos de nuestra vida todo aquello que nos aleje de Dios. ¿Qué clase de ídolos tengo? Examinémonos. ¿Será que estamos como el tiempo de cuando Dios iba a introducir a su pueblo a la Canaán terrenal? Porque no olvidemos, Dios quiere introducir a este gran pueblo tan numeroso, lo quiere introducir a la Canaán celestial. Pero no puede introducirme si yo llevo en mí ídolos, que en vez de adorarle a Él estoy adorando a otros dioses de madera, de metal. Examinémonos y veámonos, porque el tiempo se está terminando. Y cuando Él diga consumado es, el tiempo de gracia se termina y ya no podré arrepentirme. Ya estaré marcado, sellado para vida o para muerte. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino. Eso es lo que Él quiere. Pero veamos qué dice el espíritu de profecía. Ya el tiempo se fue, se va tan rápido. Y dice aquí, la ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro y plata en abundancia, pero como el pueblo antidiluviano, eran corruptos y blasfemos e insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza, pero el mismo capitán de las huestes del Señor vino del cielo para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Dios
había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos debían perecer, excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 292. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante de cielo y tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón, ni aun delante del Rey de Reyes, para poder recibir la luz. Estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos. Solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Si Faraón hubiese aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios. Y las plagas cayeron una tras otra, hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza. Mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas, ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaban su favor, quienes constituían su pueblo. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrenador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Eso se encuentra en Conflicto y Valor, página 89. Bien, mis hermanos, hemos estudiado acerca de qué es lo que el Señor anhela hoy: despojar o aniquilar. Y eso está para mí. ¿Qué quiere despojar? ¿Qué quiere quitar de mí? Él quiere quitar de mí el yo. Pero Él no lo puede hacer sin mi consentimiento. Dios me da libre albedrío. Él solamente me muestra lo que me va a destruir. Por eso Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren tan rojos, si vienes a mí, volveré tu mente, te limpiaré y estarás tan limpio como la blanca lana. Así es de que, hermanos, hermanas, amigos, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Seremos testarudos como el faraón? ¿Como la gente de toda esa región? ¿O seremos dóciles al llamado de Dios? Hoy, al igual que los cananeos, dice al final, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios. ¿Qué hábitos y actitudes necesitas desarraigar de tu vida para
para mantenerte fiel? Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, dice el Señor. Examinémonos. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.